tráfico va a ir por un conducto que se llama el conducto de la ganancia. Llegando ahí, va a ser una anastomosis. Amigo, estoy escondiendo ahí en la esquina de la esquina. Como sabemos, la vena cava inferior por definición llega a dónde? A la aurícula derecha. Y es ahí donde parten dos circuitos. El primero que ya lo hemos visto es que la aurícula derecha con la izquierda tiene una comunicación. Esa comunicación se llama agujero bucal. Y ya sabemos que aquí no olvidar la presión en la aurícula derecha es mayor que en la izquierda. O sea, va en esa dirección, de derecha a izquierda. Y obviamente la izquierda va a pasar a dónde? Al ventrículo izquierdo y luego a la aorta. ¿Qué va a terminar en la circulación? Sin embargo, una porción o una fracción de ese volumen va a pasar al ventrículo derecho, ¿no? A través de la cúspide. Y luego a la pulmonar, que es obviamente su salida de esta sangre. Pero ¿qué sucede? Que la pulmonar tiene dos ramas, ¿no? La izquierda y la derecha. Y la izquierda va a tener justamente una comunicación, ¿verdad? No lo ponen como pulmonar, pero exactamente es el lado izquierdo. Tiene una comunicación con la aorta a través de un conducto que se llama conducto arterioso. ¿Sí? Y nuevamente la sangre estando en la aorta pasa directamente a la circulación sistémica. Entonces eso se llaman CHAN, ¿no? CHAN o en este caso los cortocircuitos arteriales. Entonces aquí, ¿qué va a pasar? Que llegado el momento del nacimiento, se va a cerrar y va a dejar la fosa oval, que es el rezago de lo que fue el agujero de Botal. Y acá también se va a obliterar, ¿no? Se va a obliterar, va a originar en este caso el ligamento arterial. Y de ahí lo vamos a revisar, que está dentro de unas de las características del arco aórtico. Bien, ahora, las diferencias. La arteria, la vena, el capilar, se van a diferenciar básicamente en su estructura. En el caso de las arterias y venas tienen tres túnicas. En el primer caso, normalmente la túnica interna la comparten, son comunes, pero aquí la diferencia se da en ese epitelio, el epitelio simple plano, llamado endotelio, y que es el que se va a conservar hasta el capilar. Ojo, la túnica media es donde cambia, porque acá las fibras elásticas y las fibras musculares en una arteria son de mayor calibre, son abundantes. En el caso de las elásticas, le van a dar justamente la forma del calibre que tienen, de tal manera que seccionándolas, o sea, cortándolas, y obviamente estando sin ningún tipo de volumen de sangre, van a mantener su forma. En cambio, las musculares tienen que ver con la resistencia periférica. ¿Qué es la resistencia periférica? Ya lo conocen. Hablar de presión arterial, como ya saben que es igual a gasto cardíaco, ¿no? Por resistencia periférica, y que ese gasto es frecuencia cardíaca por volumen sistólico, ¿no? La resistencia está dada por la vasoconstricción arteriolar, de preferencia arteriolas, o sea, las arterias de pequeño calibre, ¿ya? Y justamente recuerden que a mayor contracción del vaso, mayor resistencia. Y como ya lo hemos visto nosotros, cuando hay los famosos, cuando hemos visto la inervación del corazón, hemos visto que tiene una inervación simpática y parasimpática, ¿no es cierto? Que forman plexos, y que estos plexos al final forman ramas, y que estas ramas van a formar películos, que se llaman películo arterial, perdón, que va alrededor de la arteria, o películo venoso, que va alrededor de la arteria. Entonces, estos vasos tienen esa inervación, específicamente simpáticos, ¿no? Por eso, ahí aparece que la fibra simpática, porque el sistema nervioso autónomo va a ir justamente esa fibra muscular, para darle justamente esa característica, que es la vasoconstricción. En cambio, la vena no. La vena en este caso, como es escasa, tanto las elásticas como las musculares, esos vasos se van a colapsar. Es decir, si van a cortarse y ya no hay volumen, se pega. Esto es colapso vascular. Ahora, estas arterias y venas tienen diferencias, por supuesto. En el caso de las arterias, se caracterizan porque ¿dónde nacen? En el corazón, a nivel de los ventrículos. Pero nacen como únicas y luego se dividen. Eso se llama divergente. ¿Correcto? Normalmente hay una arteria por cada dos venas. La arteria
normalmente conduce sangre ricamente oxigenada, excepto a nivel pulmonar y a nivel del cordón umbilical. ¿Qué más? La arteria es profunda, normalmente. ¿Puede llegar a un hueso? Por supuesto que sí. Pero debe de saber que las venas no son superficiales. Hay venas superficiales como la basílica, la cefálica, que son las que uno puede ver en la cara anterior del antebrazo, pero también hay venas profundas, las que están en el paquete vasculonervioso de diferentes regiones. Y ahí lo vamos a ver. La arteria cuando se dilata se llama aneurisma, ¿correcto? Aneurisma. En cambio la vena se llama varices. Ojo, las hemorroides son un tipo de varices, por si acaso. No confundir varices con flebitis. Que flebitis no es otra cosa que la inflamación. Una cosa es una dilatación y otra cosa es una inflamación. ¿Ya? Las arterias tienen válvulas en su origen, pero las venas lo pueden tener en todo su recorrido. Por ejemplo, las del miembro inferior, ¿no? A los miembros inferiores. Bueno, aquí podemos ver la presencia de las válvulas, ¿no? Que obviamente son unas características de las venas que vamos a ver ahí. La otra cosa, a las venas también se les llama vasos de capacitancia, ¿no? Porque son los vasos que albergan el mayor volumen. El 60% del volumen se encuentra en las venas. En cambio, a las arterias se les llama vasos de resistencia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hemos hablado de que la vasoconstricción, que obviamente determina la resistencia periférica, está dada justamente en esos vasos. Bien, muchachos. Ahora, eso también ya lo hemos hablado. Vamos a ver algo acá. Algunas de estas arterias, como tienen, vuelvo a repetir, tienen mayor presión, ¿no? Pueden impregnarse en la pared de un hueso. O, por ejemplo, ahí tenemos el parietal, ¿no? Sabemos que la arteria meningia media, ¿no? Por esa gran fuerza que tiene, puede formar esa famosa estructura, ¿no? Que nosotros llamamos la hoja de higuera. Entonces, se puede dejar en este caso esas impregnaciones. Las anastomosis. Cuando una arteria se junta con otra, no lo hace de la misma forma. La más sencilla, ustedes la conocen, es justamente la arteria, acá, ¿no? Las vertebrales, ¿no? Cuando las vertebrales se unen y van a formar un tronco común que es la basilar, está a nivel de lo que es la protuberancia, entonces esto se llama una anastomosis de unión, ¿sí? Pero acá arriba vamos a ver justamente que por acá vienen quienes, las carótidas. Con el sistema de vertebrales forman el polígono de Willis. Y eso se llama una anastomosis por convergencia. Entonces, hay diferentes formas. Acá tenemos, por ejemplo, la mesentérica, ¿no? Que también tiene esos arcos, ¿no? Entonces, la forma de las anastomosis son diferentes. No es un solo tipo. Pero si estamos viendo anastomosis, acá había explicado algo. Mira, acá tenemos la aorta descendente, la abdominal. Y ya sabes que se divide en dos ilíacas, ¿no? La interna y la externa. Y que de la interna nacen las arterias glúteas, que son las únicas ramas del miembro inferior. Pero la externa me origina a la femoral. Y la femoral va a dar todo el trayecto para el miembro inferior. Sin embargo, la región glútea está formada en este caso por dos planos musculares. ¿Qué sucede? Que esta región no se abastece con las glúteas. Entonces va a necesitar una anastomosis de la femoral para poder en este caso vascularizar. Entonces acá hay otro tipo de anastomosis entre la interna y la externa a través de las glúteas con las ramas femorales. Entonces son otro tipo de anastomosis. Pero también hay que recordar que hay anastomosis entre arteria y vena. ¿Estamos de acuerdo? Acá. Esto de acá. ¿Y esto dónde lo hemos visto? A nivel respiratorio. ¿De acuerdo o no? Hemos hablado entonces que, por ejemplo, las arterias, en este caso bronquiales, ¿no? O las venas bronquiales, tienen esa anastomosis. ¿No? Está viendo que obviamente tienen diferente tipo de composición, por eso es que no se satura el 100% la sangre, ¿no? Bien, seguimos. Y lo que te decía, ¿no? Las venas pueden ser profundas. Vamos con los ejemplos. Triángulo de Stark. ¿Recuerdan el triángulo de Stark? Ahí, ¿qué pasa? Arteria femoral, nervio femoral, vena femoral. Es profunda. En la parte renal, no, es profunda. Ahí está, por ejemplo, la vena renal, es superficial, no tiene nada. O en la parte
poplitea, ¿no? Que sabemos que por ahí ¿qué pasa? Arteria poplitea, vena poplitea y nervio tibial, ¿no? Y el nervio tibial. Entonces son venas profundas. Obviamente, vuelvo a repetir, hay un grupo que son superficiales, ¿correcto? Pero también están las profundas que van en los paquetes vasculares. Ahí está la cefálica, ¿no? La cefálica y la basílica, ¿no? A nivel del miembro superior. Vamos entonces ahora a revisar a las arterias más importantes, ¿no? Que nacen a nivel del corazón. Primero tenemos el tronco de la pulmonar. A nivel de lo que es la pulmonar, dos cosas importantes acá. Muchachos, deben de saber ustedes que en el origen de esas arterias hay unas estructuras que se llaman, unas dilataciones que se llaman nodos. La aorta tiene unos nodos que se llaman de Arancio y la pulmonar de Morgana. Una diferencia, ¿no? Otra, obviamente, que tanto la arteria, la aorta como la pulmonar se caracterizan porque tienen válvulas, ¿no? Se llaman válvulas seminonales, que están en su origen. ¿Sí? Y el otro tema es que cuando sale, aquí viene el tema, ya lo hemos hablado, cuando hemos visto las caras del corazón, deben de saber que en el ventrículo, recuerden acá, muchachos, mira, acá tenemos nosotros al corazón, este es el corazón, de esta manera, y acá, a este nivel, en el ventrículo derecho, acá se ve, por así decirlo, algo así, ¿no? Se ve justamente enmarcada en su pared una dilatación que tiene esta forma, ¿no? O sea, como que sobresale justamente esta estructura. Esa estructura que está saliendo es la arteria pulmonar, pero lo que yo veo en la pared es una elevación que se llama cono arterioso. El cono arterioso justamente es la parte de la pared que se proyecta hacia afuera. Por eso sigue ese trayecto, ¿no? El trayecto es ese cono arterioso. ¿Y cómo va a terminar? Cuando se bifurca. Se va a bifurcar, se va a dividir en sus dos ramas, ¿no? La pulmonar izquierda y la derecha. Como puede ver, a esa zona, ahí vamos a encontrar el espolón pulmonar. Cosa que también lo vamos a ver cuando se divida la carótida, que es muy parecida. La aorta, en cambio, nace del izquierdo. Su trayecto normalmente es variable. ¿Por qué? Porque la aorta, primero, cuando nace, recuerda que este es el ventrículo izquierdo, acá. Y primero se va hacia la derecha, ¿no? Se hace oblicuo a la derecha y hacia atrás. Ese es normalmente el recorrido que hace la aorta. Pero luego se hace izquierdo, ¿no? Se va a curvar porque va a formar el arco, en este caso aórtico. Su calibre, obviamente, es la arteria de mayor calibre de todas, ¿no? En el bulbo aórtico, el bulbo es una dilatación. Aquí lo vamos a ver en aorta central. Tiene el mayor calibre, pero cuando ya llega a la rama del callado, ¿qué son las ramas del callado? ¿Y más? La carótida izquierda y la soplar izquierda. Al finalizar esas ramas ya disminuye su calibre. Y su estructura, ya lo hemos visto, ¿no? Es una estructura que recuerda, es una estructura que tiene ricas fibras elásticas musculares. Y una de las cosas que ya lo hemos mencionado es que esta arteria tiene vasos gigantescos, ¿no? Es una arteria con vasos más pequeños, ¿no? ¿Cómo se llaman esos vasos más pequeños? Los vasavasos. ¿Que son ramas de quién? ¿Que son ramas de quién? De la carótida, no, de la coronaria izquierda. La coronaria izquierda tiene ramas colaterales y terminales. Las colaterales, ¿recuerdas o no? Tienen ramas vasculares. Y dentro de esas ramas vasculares, las vasas. ¿Ya? Bien. Seguimos. Y ahí vamos a entrar entonces a la aorta ascendente. Muchachos, una cosa importante. Las arterias, a diferencia de las venas, se pueden disecar. Disecar significa que obviamente después de los cortes respectivos, llegado tú a la zona del corazón, a través de pinzas puedes en este caso separarlas. ¿Y separarlas de qué? Las arterias tienen una cubierta, ¿sí? Una cubierta, una vaina, en este caso que se llama la vaina pericárdica. Y esa vaina es tejido conectivo. Entonces eso las va en este caso a aislar.
importante porque las venas no tienen esa característica, las arterias sí. Y eso lo aplicamos acá. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver que hay relaciones intrapericárdicas dentro de este saco y fuera del pericardio. Dentro del pericardio, como es, la primera parte es la porción ascendente, estamos en aorta ascendente. Y en esta primera porción, muchachos, vamos a dibujar a volante para que lo entiendan. Esta es la válvula, ¿correcto? Esta es la válvula. Y cuando salen, hacen esto, muchachos. ¿Se me deja entender o no? Entonces, a esto de acá, ¿se me deja entender o no? A esta dilatación inicial, eso se llama bulbo aórtico, ¿correcto? El bulbo es esa dilatación, por eso la porción presenta eso. Ahora, el cual dice acá, se localiza detrás del fondo anterior. Pero claro, ¿por qué? Porque mientras la aorta nace de izquierda a derecha, la aorta está en la derecha o no. ¿Qué hemos dicho? Que su proyección, ¿sí o no?, se encuentra en esa pared. Justamente esa es la relación que tiene esta aorta ascendente. Ojo, aquí, el tronco de la pulmonar lo va a contornear, porque mientras esta aorta, no sé si se acuerdan, la aorta hace este giro, ¿no? Sí, pero la otra hace así, ¿no? ¿Correcto o no? Por eso se refiere, o ese término de que lo va a contornear, el tronco de la pulmonar va a contornear a ese segmento llamado aorta ascendente. Ahora, aquí vamos a encontrar unas dilataciones, ¿te acuerdas? Donde nacen las arterias coronarias, ¿no? ¿Cómo se llaman esas dilataciones? Senos de Balzano, ¿no? Los senos de Balzano. ¿Ya? Y finalmente, muchachos, acá están las relaciones, en este caso, y lo que decía, ¿no? La aorta y la pulmonar están cubiertas por una vaina. No te olvides, esta vaina es importante, ¿no? Porque las permite excitar. Ahora, ¿quién está en estas relaciones pericárdicas? Solamente adelante, porque el corazón recuerda que se encuentra en el mediastino medio, ¿no? Medio inferior. Adelante nosotros vamos a encontrar aquí al manubrio, la cara posterior en este caso del manubrio externo, ¿no? Algo de los restos típicos, claro, eso va a depender de la edad, ¿no? Pero siempre que uno habla de lo que es anatomía, normalmente habla de una persona adulta promedio, ¿no? No habla de niños, no habla de eso, ¿no? Por eso se habla de restos. Bueno, vamos avanzando. Esta es la aorta, perdón, el callado. ¿Qué vemos en el callado? Varias cosas, ¿no? Primero, que aquí a nivel del callado, vamos a ver que va a haber relaciones, primero, por debajo de él. ¿Qué encontramos debajo del callado? Primero, acá, mira, el ligamento arterioso. ¿Está bien o no? El ligamento arterioso que une el arco aórtico con la pulmonar izquierda, ¿no? Con la pulmonar izquierda. Eso sería lo que está hacia abajo. ¿Qué está hacia arriba? Oye, hacia arriba se encuentran sus tres ramas, ¿no? ¿Funciona? El tronco, la carótida común izquierda y la superior. ¿Qué se encuentra hacia atrás? Hasta que termina. La tráquea. Pero hasta ahí nomás es lo que veo. Pero más atrás de la tráquea, por ejemplo, está ¿quién? Está ya el esófago y más atrás el conducto torácico, que está en el mediastino posterior. Obviamente, ahí no se ve, pero también debe estar en el nervio laringeo recurrente, porque también va a estar justamente relacionado. Y no hay que olvidar los plexos. Cuidado con los plexos cardíacos. Y yo te digo, hacia atrás serían plexos cardíacos posteriores, ¿no? Porque adelante, obviamente, están los plexos cardíacos anteriores. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando hablemos de este segmento, sí es importante identificar las relaciones que tienen justamente esta estructura. Entonces, bueno, ahí las tienes, ¿no? La parte de atrás, hacia atrás, ahí está la tráquea, lo que he mencionado aquí está el nervio laringeo, ¿no? El nervio, los nervios cardíacos posteriores y el conducto torácico. Obviamente, también debe haber una relación con el estómago, ¿no? Ahí lo mencioné hacia arriba. Y luego, acá, adelante, tenemos obviamente los cardíacos anteriores, el vago y el frénico, ¿no? Que ya sabemos que va a dónde? Al diafragma, ¿cierto? Abajo ya te he mencionado, hay un ligamento y ahí hay una fosita, ¿no? A ver si recordamos la clase pasada. Cuando hemos hablado de inervación del corazón, ¿qué hemos dicho? Que se forman plexos o no. ¿Qué plexos había? El que estaba delante de la aorta, llamado preaórtico. Y el que estaba detrás, y cuando se unían debajo, subaórtico. Ese es el que está justamente en esa fosita subaórtica. ¿Todo de acuerdo?
debajo de esa. Y arriba, los tres vasos, ¿no? Tres vasos arteriales, por supuesto, ¿no? Pero hay una relación que no es directa, obviamente es indirecta, que es la vena brachiocefálica izquierda. Muy bien. Ahora, la aorta descendente, la que baja. La que va a bajar, aquí vamos a tener cuidado. ¿Por qué? Muchachos, porque una cosa, voy a borrar esa parte para tenerlo de nuevo, miren acá. Una cosa es ver las vértebras, miren acá están las vértebras. ¿Y qué sucede? Que la aorta en su origen, primero viaja de manera lateral. Miren acá, muchachos, esta es la aorta y viene así. ¿Estamos de acuerdo? Viene de manera lateral. Pero luego va a ir en la parte medial. O sea, a este segmento se llama laterovertebral y a este segmento se le llama prevertebral. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, primero va orientado un poco a la izquierda y luego ya va delante de las vértebras. Entonces, ahí están esos dos segmentos. Entonces, en el primer segmento, que es látero, ahí va a relacionarse justamente con el esófago y el conducto torácico que ya hemos mencionado. Pero aquí vamos a encontrar atrás el tronco simpático, que hemos hablado que el tronco simpático forma parte de lo que es la inervación de lo que es el corazón. Y por supuesto la vena en ácidos accesorios. Cuidado. Ahora, cuando hablamos ya que es, recuerda que el hemiácido se forma primero hacia abajo. Piensen eso. Y luego asciende. Por esa razón es que la principal se encuentra abajo y la accesoria se encuentra arriba. Por eso tengan cuidado ahí. Entonces, la vena hemiácidos está en el segmento prevertebral. ¿Sí? En todos los segmentos vas a encontrar eso. Continuamos. Y finalmente, vamos a ver la aorta abdominal. La aorta abdominal está debajo de quién? Del hiato aórtico a nivel diafragmático. Entonces, ya ingresando, vamos a ver entonces que la relación posterior, el conducto torácico ya se va a comunicar con esta cisterna, ¿no? La cisterna del quilo, que obviamente tiene que ver con estos vasos linfáticos. Y aquí esto sí ten cuidado. ¿Por qué? Primero, si estamos hablando que esta es la parte superior, por supuesto, ¿no? Porque acá en medio está el conducto torácico, la cisterna del quilo. Pero a los costados, debajo del diafragma, vamos a encontrar los pilares, ¿no? En donde se inserta. Pero también las inserciones del psoas. ¿Dónde se inserta el psoas? ¿Se acuerdan? De L1 a L4, L1 a L4. Ahí, pero en la vértebra, por supuesto. Por eso en este caso, a los costados, ¿no? Por eso hablamos de esas inserciones vertebrales, pero son en este caso laterales. En cambio, el quilo se encuentra en medio. Que viene a ser en este caso una relación medial, ¿no? Y por supuesto, ya las laterales acá ya son en este caso relaciones de vasos, de órganos, en este caso abdominales. Seguimos. Ahora, dentro de las relaciones anteriores, aquí hay que recordar que aquí, para que no te olvides, los segmentos son segmento gástrico, llamado celiaco. Luego viene, ¿te acuerdas del duodeno, no? Que forma una C sobre el páncreas. Ese es el segmento duodeno pancreático y el segmento infraduodenal. Son los tres segmentos que vamos a encontrar acá. El primero, como puedes ver, tiene que ver con la transcavidad de los epiplones, característica, ¿no? ¿Dónde se encuentra la transcavidad de los epiplones? Atrás del estómago. Atrás se forma una bolsa, ¿sí? Esa bolsa bovental, que se le llama a los epiplones, también se le llama aumentos. Hay un aumento menor y un aumento mayor, ¿sí? O también el epiplo menor y el epiplo mayor. Ahí detrás se va a encontrar justamente ese segmento. Luego tenemos a nivel ya de esa enmarcación de la cabeza del páncreas. Y ahí vas a tener cuidado con esas arterias, ¿no? La mesentérica, que va a irrigar a todo lo que es la mitad derecha de lo que es el intestino. Las arterias renales a nivel de L1, ya sabemos a dónde van. Y dependiendo de si es varón o mujer, las arterias testiculares o las ovarias, ¿no? Y acá tiene que ver justamente ya con el fin, la parte inferior. ¿Cuál es la vena ilíaca común? ¿Cuál es la vena ilíaca común? La vena ilíaca común justamente vienen a ser
Entonces, esas son las que se van a localizar en ese segmento, ¿no? La relación que hay con las venas, tanto las ilíacas como las venas cava inferior. Vamos avanzando, muchachos. Y tenemos el tronco brachiocefálico. El tronco brachiocefálico es la primera rama del arco aórtico. Y aquí vamos a ver que sus ramas terminales, cuidado con eso, las ramas terminales vienen a ser las dos porciones derechas, la carótida común derecha y la subclavia derecha. ¿No? Pero como puede ver acá, ¿sí? Estas van a medir el subsegmento regular, ¿no? 3 centímetros que presenta justamente el tronco, para que luego en este caso se tenga que bifurcar, ¿no? Se va a bifurcar en sus dos ramas y van a tener sus relaciones con las otras dos, ¿no? Siempre la tráquea va a estar en la relación íntima y por supuesto la carótida, que sabemos que del arco aórtico, después del tronco sigue la carótida, ¿no? La carótida. Ahora, estas carótidas, ahora viene la carótida. La carótida vendría a ser la segunda rama. La segunda rama, recuerda que va a depender de dónde sale. ¿Por qué? Porque la derecha, ¿de dónde se origina? El tronco. Mientras que la izquierda, de la aorta directamente, del callado a aorta. ¿Sí? Cuando estas van a seguir, dice que obviamente tienen esta forma, ¿no? Son verticales, son rectilíneas. Pero van a dividirse, muchachos, a nivel de este cuadro. ¿Sí? Ahí se van a dividir. ¿Cuál es el detalle? Y eso tengan en cuenta. En esa división hay dos estructuras. La primera es una dilatación llamada seno carotidio. ¿Cuál es la particularidad? Que el seno carotidio tiene varoreceptores. Varoreceptores. O sea, van a captar las variaciones de presión. ¿Correcto? Pero hay otra estructura. Ese es el seno carotidio. El otro se llama el glomus carotidio. Y el glomus carotidio tiene quimioreceptores. O sea que van a medir los niveles de O2 y CO2. ¿Sí? Cuando ya porque eso ya lo viste, ya lo estudiaste, ¿no? Cuando has estudiado regulación, ¿no? Han hecho ya regulación nerviosa de la respiración, ¿no es cierto? Y obviamente han estudiado bulbo, ¿no? Has estudiado bulbo y han estudiado pulmonares. Y justamente estos son los que van a tener a estas estructuras que van a, o sea, estos son los centros periféricos. ¿Estamos de acuerdo? Los periféricos están a este nivel, pero los centrales están a nivel de bulbo y protuberancia. Entonces no lo vayas a confundir. Bien, muchachos. Ahora, la carótida externa. La carótida externa, recuerda que el C4 se divide. La carótida externa es la de la cara. Todo lo que es la cara va a ser la carótida externa. Y aquí, date cuenta que debes de tener cuidado, vamos a ubicarnos. Tenemos acá la bifurcación. Aquí es la bifurcación. Pero ¿qué pasa? Que la carótida externa va a entrar o va a pasar por el vientre posterior del digástrico y va a pasar, aquí hay unos músculos que se llaman los músculos estímulos. ¿Ya? Entonces, en ese diafragma, por ahí va a pasar justamente esta arteria. Y obviamente va a terminar ¿dónde? En la glándula parótida, que sabemos que se encuentra en la región preauricular. Entonces sube, pasa por ese diafragma y luego va a terminar en la glándula parótida, obviamente, y le va a irrigar. ¿Sí? Entonces, una de las cosas donde acá te puedes confundir, porque esto ya es un común denominador, son las ramas terminales, lo que venimos hablando hace rato, y las ramas colaterales. Las ramas terminales son dos, la maxilar y la temporal superficial. La temporal superficial va a venir a ese lado, pero escúchame, las colaterales tampoco nos podemos perder, ¿no? Porque mira, empiezan por la tiroidea, luego entra la sublingual, la facial y la faríngea, pero detrás está la occipital y la auricular. ¿Sí? Estas ramas, o la mayoría de estas ramas, se encuentran dentro de un triángulo, el triángulo carotídeo, ¿no? Ahí lo tienes, que está formada en este caso por la vena yugular interna, por la vena facial y por el
el nervio hipogloso. ¿No es cierto? En medio vas a encontrar, acá está la bifurcación, y obviamente acá están algunos segmentos, ¿no? La rama facial, la rama lingual, son parte de las ramas de esta arteria carótida externa. Y la interna, bueno, nace obviamente de los mismos C4, pero esta va a seguir un trayecto. Esta obviamente, escúchame, mientras la anterior por dónde iba, por el diafragma de los músculos esternocleidos. Esta va detrás, por el espacio retroesternio, detrás de ese diafragma. Por ahí va a ir justamente el trayecto hasta alcanzar el agujero, o sea, va a pasar por... ¿Te acuerdas que el oído tiene tres porciones o no? La porción mastoidea, la porción escamosa, y donde está tu oído se llama petrosa. Entonces, va a alcanzar la porción petrosa para entrar a lo que es el conducto cavernícola. En otras palabras, es un agujero por donde ingresa y termina en el seno cavernícola. Ahí en ese seno vamos a ver las ramas, ojo, que van a darle justamente todos los elementos del círculo arterial de Willis. ¿Correcto? Las cerebrales anteriores y medias, la corretea no forma parte, y la comunicante posterior. Esas son las ramas terminales. En cambio, las ramas colaterales a veces no hay, dice en la literatura, y si las hay son escasas. La más importante, las hipoficiales y la ostánica. Esta ostánica se va a anastomosar con la facial. ¿Que la facial es rama de quién? De la carótida externa. Bien, entonces ahí podemos ver el segmento petroso, ¿no? El ingreso hacia el conducto y por supuesto su salida hacia el seno cavernoso. ¿Sí? Ahí podemos ver ya, ¿no? La presencia justamente el ingreso ya hacia arriba, ¿no? De lo que son las arterias, en este caso cerebrales, ¿no? Tanto media como anterior. Y ahí está por supuesto el círculo arterial del Willis. Una de las cosas importantes que uno tiene que conocer en esta parte es la parte clínica. ¿En qué sentido? En que, ¿qué necesito yo para poder identificar una lesión de cerebral anterior, media y posterior? En el caso de la cerebral anterior, escúchame bien, vamos con la posterior. La posterior normalmente va a ir a dónde? A todo lo que es el lóbulo occipital. Y en el lóbulo occipital, por supuesto, como ustedes saben, hay áreas, ¿no? El área 17, ¿no? El área 18, el área 19. ¿Y qué pasa? Que cuando una persona tiene una enfermedad, porque esa sería la palabra, enfermedad cerebrovascular, ¿sí? Y está afectado, o sea, ¿cómo yo sospecho? Porque la persona va a venir con un derrame, pero ¿cómo yo sospecho que es posterior? Porque el dato que debe aparecer dentro de lo que es ese caso clínico, de esta pregunta como caso clínico, es que me digan que tiene hemianopsia. Hemianopsia es la pérdida de la mitad de un campo visual. Me dice hemianopsia, yo sospecho cerebral posterior. ¿Cuándo sospecho de cerebral media? De cerebral media va, ¿por qué? Porque justamente la cerebral media tiene unas radiaciones en ganglios basales. Y a nivel de ganglios basales y área de Purkinje, justamente la persona va a empezar a decir, a tener un lenguaje inapropiado, lo que se conoce como disartria, ¿no? Es decir, tiene obstrucción para articular palabras. Entonces la disartria me va a orientar a una cerebral. Pero la cerebral anterior es la famosa hemiplegia pura, ¿no? O sea, la persona tiene un déficit motor de hemicuerpo izquierdo, derecho, dependiendo de su hemisferio dominante. Pero desde que me dicen déficit motor, le pueden añadir a otras cosas. Pero vuelvo a repetir, los datos anteriores que te he mencionado son los que van a marcar cuándo es posterior, cuándo es medio